Yo soy David Eloy del colectivo La Palabra Itinerante. Vengo desde Sevilla y antes que nada me gustaría agradecer a Alfonso, a Contrabando, a 451, a Odey y a todos los que han hecho posible este encuentro que me hayan invitado, que nos hayan invitado a mí en nombre de estos colectivos a estar aquí. Son días de mucho aprendizaje y de compartir, de escucha, de pensamiento y me llevo muchos ánimos y mucha información que compartir con los compañeros de Andalucía, así que gracias a los que lo habéis hecho posible y a todos los participantes que habéis aportado vuestro tiempo, vuestra energía y vuestro saber al común. Y por supuesto a los espacios que nos han acogido. La Palabra Itinerante es un colectivo de escritores y artistas. Comenzamos hace más de 15 años, chavales de 20 años publicando sus primeros libros de poesía. Es una historia larga, son muchos años y es una actividad difícil de resumir en pocas palabras. Este colectivo es un grupo de afinidad y encuentro, una comunidad de reflexión y de acción, un grupo de autores que se fue encontrando por la vida, sintiéndose en un mismo contexto y con similares maneras de plantearse el hecho literario, la propia escritura y la manera de enfrentarse contra la realidad, el espectáculo y la industria cultural. Somos un grupo de afinidad, como decía, un grupo de reflexión, un grupo de acción y con el tiempo hemos ido creando redes de trabajo más amplios, de apoyo y de colaboración mutua más allá de Andalucía, donde surgió, y ampliándolo a todo el Estado. ¿Qué es lo que compartimos los autores y artistas que trabajamos en el colectivo? Por un lado, desafiamos la lógica de la creación individual e individualista, abriendo la posibilidad de compartir nuestras propias creaciones. El concepto de autor, desafiamos el concepto de autor poniendo en común en muchas ocasiones nuestra propia obra individual y escogiendo también trabajar juntos. Tenemos obras firmadas por varios en diferentes ámbitos, desde manifiestos de reflexión sobre la relación con la industria cultural hasta libros infantiles que hemos escrito entre varios autores o colaboraciones conjuntas en diferentes libros, ¿no? Compartir la creación. Por otro lado, compartir los mecanismos de hacer más efectivo la llegada de los textos a la gente. No quedarse en la escritura solitaria, sino también pensar sobre cómo hacer llegar esos textos de la manera mejor, más efectiva, más amplia, más intensa, más verdadera a los públicos. De ahí una dedicación importante a los contextos locales y más cercanos, ¿no? A los movimientos sociales, a lo que sentimos más cerca y con quien podemos colaborar y trabajar por diferentes afinidades. En esta búsqueda de los mecanismos más efectivos de hacer llegar los textos, hemos trabajado creando presencia del libro, llevando la literatura a la calle, creando festivales, encuentros, acciones, motivos que acercaran la literatura a la calle y que llevaran la literatura allí donde pensamos que se necesita. Y dentro de ese ámbito de trabajo, una de las características más importantes es el trabajo pedagógico, el trabajo de difusión de la literatura por la vía de la pedagogía literaria. Son, como os digo, 15 años impartiendo talleres, club de lectura, digamos, aprovechando esos cauces para llevar la literatura a espacios tan diversos como las cárceles, las bibliotecas, las universidades, las escuelas, barrios marginales, y comprobando cómo el pretexto o el contexto de la literatura servía también, incluso servía sobre todo,
para la acción social, para llevar a esos espacios y a esos tiempos la posibilidad del encuentro, de una democracia real, de dar herramientas para pensar el mundo a lugares donde carecen de esos espacios y de esos tiempos, y por la vía de la literatura, por la vía de leer, de compartir libros, lectura, la enseñanza de la escritura literaria, han sido vías para transformar, para sentirnos que colaborábamos en la transformación de esos espacios y de esas comunidades. Están siendo muchos años con mucha intensidad de trabajo en este tipo de proyectos que nos han llevado a trabajar no solo en España, sino en otros países tan alejados como Rusia o como Marruecos o como Macedonia, donde hemos podido llevar este entendimiento de la literatura como algo útil para la vida y como algo que posibilita herramientas para dar voz, para que la gente tome la voz sobre su propia realidad. Y sentimos que entonces la literatura puede ayudar a transformar la realidad. Hemos sentido que transformaba la realidad. La compañía esencial que puede aportar la literatura en la cárcel. La literatura no solo como lectores, sino también como creadores de literatura, o en las escuelas o en los institutos, llevan a hacer pensar que la literatura no es algo ajena y propia de los escritores, sino que es algo que tiene un valor de uso que podemos hacer nuestro y que puede servir para construir nuestra propia memoria, nuestros propios valores, nuestras propias reivindicaciones y dar sentido a nuestras propias luchas. En esos espacios, en esos tiempos de los que las administraciones no se acuerdan de los barrios marginales o no se acuerdan de las cárceles, cuando llega la literatura, con la excusa de la literatura, de repente en esos espacios se puede jugar o se puede recrear o se puede cuestionar la realidad y llevar a la práctica esas reclamaciones, esas reivindicaciones. Aprendizajes, por resumir y concluir brevemente, aprendizajes en este tiempo, pues que merece la pena, como todo hacer en esta vida limitada que tenemos, merece la pena trabajar bien, es decir, con rigor, con cuidado, con exigencia, con respeto, con humildad, en definitiva con amor, que merece la pena trabajar así y que quizás sea la única forma de trabajar satisfactoria que haya. Para ello hay que desafiar en muchas ocasiones los protocolos, lo recomendado o lo instituido o lo obligatorio, y en este tiempo tampoco nos hemos negado a aprovechar las vías institucionales, no en tanto subvenciones o cosas así, sino en tanto realizar un trabajo para una administración concreta. En ese sentido, nuestras relaciones con las instituciones podríamos entenderlo como el mecanismo de la guerrilla, incursiones en territorio hostil para realizar el trabajo y marchar rápido, o como dijo un músico de jazz, llega, toca, lárgate. Otros aprendizajes, la creación de redes, no solo en los ámbitos como estamos tratando estos días, de la edición o de la distribución o de las librerías, sino también entre los creadores afines, y la creación o recuperación, como decía antes, de espacios y de tiempos. Hay muchos espacios que nos han robado, intentar recuperarlos, intentar volver a hacernos nuestros y imaginar, ante esta mutación terrible que estamos viviendo en nuestro tiempo, imaginar posibilidades para inventar espacios donde el libro y la literatura también tengan su sitio, ¿no? El manifiesto de O'Day lo destaca mucho, las zonas temporalmente libreras, ¿no? de las que se hablaban. Ese es un territorio en el que llevamos tiempo trabajando y encontrando satisfacciones, siempre desde los márgenes, pero
convencidos de que el incendio prosigue por los márgenes y que no es mal territorio para trabajar. Digo esto porque a veces nos desesperamos, ¿no? Tendemos a desesperarnos cuando no nos hacen caso en los territorios del espectáculo, ¿no? Cuando nuestro esforzado trabajo no sale en los suplementos o en las televisiones, o cuando en realidad la experiencia te enseña que el mundo está en otra parte, que el mundo está aquí, es decir, donde la gente se encuentra, piensa y hace juntos, más que en lo que nos cuentan en las televisiones, ¿no? Y que aparecer ahí tampoco garantiza nada. Puede ser un poco obvio, pero muchas veces te encuentras con gente que empieza y que se decepciona mucho ante esa falta de respuesta. Y bueno, ya os comentábamos esta mañana del proyecto editorial de algunos compañeros de La Palabra Itinerante, que es Libros de la Herida, a través del cual editamos libros que nos encontramos en la vida, de autores que nos fascinan y que hemos tenido la suerte de publicar con todo el cuidado y con todo el cariño.